Lavadora Inverter Direct Dry, 10 kilos, LG. Esta lavadora nos llega con el problema de que no enciende. Bueno, es como uno de los retos que nos gusta. Bueno, el cliente nos trajo directamente esta lavadora porque ya la hizo reparar. Y evidentemente aquí vemos, en este momento no enciende. Nos trajo de esta manera, podemos ver, un fusible puenteado, un oscilador reventado y aquí un componente reparado, alterado. No sabríamos todavía, no sabríamos qué le pasó, pero vamos a revisar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar el fusible, y aquí hay una resistencia de protección. Para eso traemos nuestro multímetro, ponemos en continuidad. A una punta le pusimos un cocodrilo, miren, suena. Lo vamos a poner aquí y vamos a medir la resistencia. 216 ohms. Sí, en su gran mayoría tienen esa medida de este modelo. Y obviamente si ponemos al fusible nos va a dar continuidad. ¿Por qué? Porque está puenteado. Está puenteado el equipo. Entonces este equipo no le vamos a encender, directamente le vamos a destapar para sacar este componente y revisar qué pistas están alteradas, qué componentes están dañados directamente. Miren, está abierta la parte de atrás, tuvo un problema. No sé si me equivoco, es una de estas salidas, puede ser la bomba. Pero bueno, vamos a llegar a eso porque está reparado. Lo abrimos todo. Bueno, principalmente está reventado este oscilador y ese es el motivo que haya reventado este oscilador es directamente el fusible puenteado. ¿Sí? Le vamos a culpar a ese fusible. Entonces, pero más que todo queremos revisar esto. En la patita 1 viene una resistencia de 200, numerada 243. Es de 100 ohms. Aquí tenemos otra resistencia, 242, 6.8 ohms. Nos conduce directamente hasta el capacitor electrolítico, a numerado 241. Después en las patitas 2, 3 y 4, o LXS, tenemos puenteadas. Las piezas están unidas y también nos conducen a un capacitor 243. También al capacitor al negativo del 241 y al capacitor grande electrolítico 72. Le puse grande para que se den cuenta, es el más grande. Y así de la patita 4 nos sale directamente a un diodo, viene hasta la resistencia, hasta el medio de las dos resistencias y también sale por un diodo. Simplemente hago este diagrama para probar estos componentes. Y aquí arriba podemos ver la patita 5, está puenteada con el 1, es decir, la C con la F, le hice un puente. Y de aquí está conectándome a una resistencia de 100 ohms y un diodo de 241. Y después está conectada a la bobina. ¿Sí? Entonces podemos revisar la placa para ver que todos esos componentes estén en orden. Vamos a probar lo que es la placa. Tenemos aquí justamente el oscilador. Vamos a numerarnos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 patitas del oscilador. Sin embargo, tenemos en la patita 1, vamos a poner multímetro, ponemos en ohms. En la patita número 1
nos lleva directamente a esta resistencia de 100 ohms. 100 ohms, perfecto. A través de la resistencia pasa y llega a la resistencia esta, la resistencia 242, y esta resistencia tiene 6.8 ohms. Perfecto. Esa es la patita 1. Ponemos en continuidad de esta resistencia a este capacitor. Ponemos continuidad, está perfecto. Y vamos a probar este capacitor electrolítico. Ponemos nuestro multímetro en capacitancia y vamos a poner 54 microfaradios. Entonces vamos con la patita 2. Esta es la patita 2. Sin embargo, vamos a ver que la patita 2, 3 y 4 están puenteadas, son la misma patita. Miren, ponemos ahí. Me suena. Aquí también me suena. Ahí me suena. Patita 2, 3 y 4 son la misma. Sin embargo, volvemos a poner en ohms y vamos a la patita 2. 1, 2. Esta nos conduce a un capacitor. Y vamos a poner en capacitancia. ...54 microfaradios. Para medir los capacitores, por ejemplo, tenemos este capacitor. Vamos a ver si se llega a enfocar. Ahí, el chiquitín. Tenemos de 47 microfaradios. Me refiero a este. Ahí se ve. 47 microfaradios, justo ahí donde estoy enfocando. Pero es este. Si nosotros ponemos el multímetro en microfaradios, vean, vamos a poner nos va a marcar 57 microfaradios. ¿Por qué? Porque a su vez estamos midiendo este otro capacitor y esta resistencia. Entonces no nos va a dar una buena medida, pero estamos cerca. Vamos a poner en continuidad. No deberíamos tener continuidad. Perfecto, no tenemos continuidad. Este otro capacitor también. Vamos a poner ahí. Porque si medimos ahí en la placa el capacitor, miren. ...54 microfaradios. Perfecto. Entonces nos está midiendo esta misma. ¿Por qué? Porque esta patita, el 2 y el 3, están viniendo directamente a este capacitor y a este capacitor. Y están pasando por esta resistencia que solo mide 6.8 ohms. Entonces me estaría midiendo ese valor. Perfecto. Entonces no vamos a poder medir, por eso medimos en continuidad. En continuidad no debería darnos continuidad para nada. El otro tampoco. ¿Sí? Luego de eso, tenemos de esta resistencia, justo de esta resistencia, es decir, del capacitor. Este es negativo y este es positivo. El positivo está pasando por la resistencia y está viniendo directamente a este diodo. El diodo es el que tenemos que medirlo, este diodo. Podemos ver, a un lado me conduce, tenemos 727, y al otro lado no me conduce. Perfecto, es un diodo Zener, les muestro. Ese Zener también
hay que medirlo, hay que probarlo. Al lado tenemos otro Zener, también vamos a probarlo, 751, y no tenemos conductividad. Entonces perfecto, están los dos diodos. ¿Por qué le estamos midiendo eso? Porque están viniendo de esta pata, de esta resistencia, perdón, de esta resistencia, desde la 6.8 a la salida de la resistencia, diríamos, y están viniendo por aquí. Perfecto. Entonces vamos con la patita 2, la 3 y la 4. Vamos a irnos a la 4. La 4, bueno, me está llevando al diodo, al mismo diodo. 2, 3 y 4. Al mismo diodo. La patita 5, sin embargo, me está llevando aquí arriba. Está puenteado con el mismo, la patita número 1. Es decir, el 5 con el 1 son la misma y me están dirigiendo a esta resistencia, la cual ya le probamos, es de 100 ohms. Otra vez le probamos, tenemos 100 ohms, perfecto. Aquí se me olvidaba, ponemos en continuidad, se me olvidaba la patita, la 2, 3 y la 4, me están conduciendo al capacitor, a este capacitor grande, electrolítico. Vamos a poner ahí. La patita 2, 3 y 4. Esas me están conduciendo al capacitor. Está yendo directamente la parte negativa, conector negativo. Y el capacitor es de 330 microfaradios. Podemos ver. Vamos a probar, medir su capacitancia. Para eso tenemos otro. Ponemos nuestro multímetro en 2 milifaradios, porque 200 microfaradios no nos va a alcanzar. Así que ponemos en 2 milifaradios y ponemos nuestras puntas. Este capacitor electrolítico es de 330. Tenemos los 330 microfaradios, por eso sale punto 330. Perfecto, hasta ahí. Hacemos a un lado este y continuamos con la otra patita. Habíamos dicho que nos conducen la patita 2, 3 y 4 al capacitor. Estaríamos con la última patita, la patita 7. La patita 7 nos conduce directo aquí a la bobina del trafo. Este trafo, pero también nos está conduciendo a una resistencia. Tenemos una resistencia R241 y a un diodo 241. Vamos a probar la resistencia. 100 ohms, perfecto. El diodo no tiene continuidad. Vamos a poner en diodos. No tiene conductividad. Intercambiamos las puntas. Tenemos conductividad. Hasta ahí todo perfecto. No tenemos ningún componente más reventado. Estamos midiendo todos los componentes alrededor, los que pueden estar afectados. Por eso nos concentramos en esa parte. Al no tener ningún componente afectado, vamos a dar su reemplazo. Este es el oscilador. A este no le pudimos encontrar nuevo, así que encontramos un donante. Le sacamos de otra placa, igual completo. Aquí está el código top 246YN.
Este es el oscilador. Buscamos una placa donante. Entonces este es el que vamos a instalar. Le vamos a instalar, pero aún no le vamos a conectar porque nos falta aquí. Nos falta este problema. Vamos a revisar recién. Tenemos a los dos componentes, oscilador y fusible. Fusible vamos a ver de cuántos amperes es, tal como estaba puenteado. Ahí vemos 8 amperes. Fusible de 8 amperes, original. Tenemos lista para la prueba. Oscilador en su lugar, resistencia en su lugar, y revisamos que este triac, a pesar del estado, está funcionando, está perfecto. No entiendo por qué le hicieron ese trabajo. Levantaron pistas, reventaron pistas. Es el triac que está cambiado, porque podemos observar aquí este triac es un original, que miren la cabecita, tiene tipo curva, y este triac ya es otro y es cuadrado, ¿sí? Entonces ya está intervenido, pero está perfectamente, a pesar de la instalación, está funcionando. Ya, hasta ahí todo perfecto, pero no está de más. Ahora hay que revisar el equipo. Vamos a revisar todos los componentes, electroválvulas, bombas, motor, para ver si nos encontramos con algo. Vamos a probar. Estos son los tres conectores. El negro es un común para ambas bombas, y el celeste y el marrón es para que la bomba de desagüe y la bomba de recirculación. Vamos a probar. Tenemos bobina. $145 ohms, perfecto. Sacamos uno y ponemos al otro. $167, sí, perfecto, porque igualmente ya no son bombas originales, pero está bien por ahí. Bien, estamos revisando todos los componentes que pueden hacer corte. Aquí tenemos bobinas, electroválvulas, 4K. Sí, 4K. Vamos a la otra. $4K. Perfecto, todo por ahí anda bien. Aquí tenemos la resistencia. Vamos a poner nuestro multímetro ahí que se vea. Ya, se ve. Vamos a poner el conector y el otro. 26 ohmios, sí, perfecto. La resistencia, vamos a medir con tierra, no tenemos nada, y aquí vamos a poner el otro y vamos a medir con tierra, no tenemos nada, está ahí, perfecto, tranquilo. Vamos a buscar los conectores del motor inverter, y vamos a medirlos. Estos son los tres conectores que salen del IPM. Tenemos 7.6 ohms, 7.6, y vamos a cambiar al otro. Tenemos en los otros dos, tenemos 7.6, 7.7, igual está bien. Ahora nos faltan los dos del costado. Tenemos
7.7 entre los dos del costado. Perfecto. Está bien las bobinas del motor. Todos los componentes están bien. Solo falta probar el equipo. Pero siempre un foco en serie. De ahí sale nuestro enchufe. Un foco en serie. En serie vamos a probar. Lo tenemos lejos. Por eso es que hacemos este trabajo. Listo, ya tenemos con una mano. Vamos a conectar y aquí vamos a estar atentos. Y al foco en serie yo lo voy a mirar. Enchufado. Ahí. Enchufamos. Tarjeta. No nos dice nada. No hay ningún destello, nada. Vamos a ir aquí. Vamos al botón encendido. No tenemos ni una señal. No hay nada de señal. Pusimos un multímetro a la entrada. Me está jugando en contra el enchufe. La clavija. Ahora sí, entra más duro. Veo, no tenemos corto. La lámpara no se encendió. Tenemos 213 voltios. No hay ningún parpadeo. Ahora sí, vamos a encender. Nada, se movió, miren, se mueve nuestro enchufe, desaparece los 220 voltios. Bueno, teníamos el multímetro, enchufábamos y nos llegaba a 5 voltios, 220 voltios, 5 voltios. Y adivinen qué, encontramos el problema, el causante de esta falla, podríamos decir así. El causante de esta falla es nada más y nada menos que la clavija. Al ver que teníamos voltaje, se perdía el voltaje y no podemos hacer prueba a la placa, nos ponemos a revisar la clavija y la clavija está suelta y a punto de ser corte, y vamos a hacer otro corte más, ¿sí? Pero a reparar y probar otra vez. Conectamos. Conectado. 217 voltios de corriente alterna. La placa, perfecto. Allá al fondo me fijo, el foco no está encendiendo, no hay ningún corto, para nada. No lo tengo aquí, sí, yo lo estoy mirando. Y vamos a encender el equipo. Enciende, no hay ningún corto, mi foco no se enciende para nada. Encendió la placa electrónica, incluso escuchamos un sonido, el sonido típico del LG. Y perfecto, está parpadeando, esperando un programa. Vamos a poner centrifugado. Está una luz quemada, dos luces quemadas. Bueno, no tenemos centrifugado directo. Vamos a apagar el equipo. Vamos a encender el equipo. Ponemos aquí centrifugado. Ahí sí, directo. Ponemos inicio. Perdón, no lo cerré la puerta. Vamos a cerrar. Cerrar de puerta. Cerramos. Y otra vez. No cierra. No quiere cerrar. No nos asegura. Otra vez.
Ahí sí. No, se pierde. Se apagó. Nuevamente tenemos encendido el equipo. Encontramos al seguro de puerta. Este está haciendo cortocircuito. Ya lo sustituimos. Encendido. Sí, perfecto. Vamos a poner centrifugado. Vamos a poner inicio. Aseguro la puerta. Está moviendo el tambor. Bomba. Ya pasó la prueba, el equipo está trabajando perfectamente, está centrifugando, este es el consumo, 1 ampere, placa ya trabajando, ahí tenemos el equipo, todos los componentes dañados, posible, seguro de puerta. Tenemos la placa separada, estamos probando, tenemos un seguro de puerta en mal estado, plena prueba. Estábamos haciendo el primer lavado y empieza a sonar ahí. Sacamos esta parte y tenemos este componente. ¿Dónde está? Tenemos un imán suelto, es este. Este es, miren, vamos a agarrar, ahí está. Entonces necesariamente hay que cambiar esta pieza también. Ahí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver. El primer proceso me hizo bien, todo perfecto, pero al final cuando está girando suavito, hay un sonidito y es este. Miren, está sobresalido y se entra a su lugar. Sacamos, se entra a su lugar. Está dañada esta pieza. Perfecto. Tenemos al equipo trabajando ya con prueba de agua, haciendo un centrifugado breve. Un equipo más solucionado, perfectamente trabajando, centrifugado. Nos trabaja el equipo, perfecta. Reparación de placa. Podemos decir en este equipo que el problema principal era el seguro de puerta. Seguro de puerta, más el cortocircuito en la clavija. Bueno, vamos a ir por pasos. El motivo de que hizo reventar el fusible fue el seguro de puerta. Estaba en cortocircuito, estaba mal, estaba dañado, ¿sí? Y lo quisieron reparar simplemente puenteándole el fusible. Al puentear el fusible causaron otro corto más grande. Entonces ahí es donde se malogró el oscilador. Perfecto.
Entonces hay que ir por pasos, nunca hay que puentear, hay que ver por qué motivo se está reventando el fusible. Sí, en este caso lo hicimos de esa manera, fuimos paso por paso, separamos la placa, lo probamos con un foco en serie, y entonces ahí es donde detectamos que había problemas con el seguro de puerta. Bueno, un trabajo más solucionado.